Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en un viernes nuevamente en un café con Freud. Les damos la más cordial bienvenida y pues bueno, antes de comenzar el día de hoy, porque tenemos un invitado especial de lujo el día de hoy con nosotros, me gustaría empezar haciéndoles la invitación a nuestra próxima jornada académica. Hoy vamos a hablar de diversidad sexual y nuestra jornada académica no tiene por título Encrucijadas del Edipo Sexualidades. Nos estamos encaminando un poco a lo que tendremos por acá en agosto. Los invitamos, las inscripciones ya están abiertas, ya pueden encontrarnos tanto en Facebook para mandarnos un chat privado, tanto como para enviar no directamente en la página de Clínica Psicoanalítica para que puedan empezar a hacer sus inscripciones, ver un poco el programa. Ya tenemos allá los invitados que nos estarán acompañando. Vamos a tener Francia, Argentina y México. Vamos a tener al doctor Luis Hornstein, a Jorge Ritter con nosotros, Fabrice Burlaus y Fernanda Magallanes también nos va a acompañar con conferencias fenomenales. Entonces, los invitamos a todos a que vayan realizando poco a poco sus inscripciones. Los esperamos con mucho gusto en agosto y pues bueno, sin más, vamos a empezar hoy con un café con Freud. El día de hoy tenemos el tema de diversidad sexual y psicoanálisis y voy a presentar a nuestro súper invitado de lujo, el que va a abrir esta mesa y esta gran charla el día de hoy. Hoy nos va a acompañar Francisco Martín Anguiano Castillo, quien practica el psicoanálisis en consulta privada. Él es catedrático y supervisor de la Facultad de Psicología del Centro de Estudios Universitarios. Ahí diseñó e imparte la materia Nuevos Paradigmas de la Diversidad Sexual, la cual fue su tesis de maestría y se convirtió en la primera asignatura en todo el país en abordar específicamente el tema de la diversidad sexual a nivel universitario. Actualmente, él es miembro del Consejo del Instituto Familia, Sociedad y Sexualidad y del proyecto Padres y Madres del Arcoíris, grupo de apoyo para madres, padres, familiares y amigos de personas LGBTI. Él ha sido ponente en congresos, conferencias, cursos y seminarios sobre temas relacionados con la diversidad sexual, el género y el psicoanálisis a nivel nacional e internacional. Ha escrito artículos que han sido publicados por la Facultad de Psicología y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Estatal de las Mujeres, la Academia de Estudios de Género de los Hombres AC y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Primero nos va a acompañar abriendo esta mesa y posteriormente también se le va a unir a la plática y a esta conversación tan rica en un café con Freud, la doctora Daniela Albarrán Ramírez, quien es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y cuenta con un diploma de estudios a profundidad sobre historias y las civilizaciones de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y también cuenta con una maestría en psicoterapia psicoanalítica por parte de Centro Eleya. Ella cuenta también con el doctorado en Historia y las Civilizaciones, también por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y es docente del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México, donde actualmente imparte cursos de actualización y capacitación a profesores en servicio de educación básica. Ella es psicoterapeuta en la Fundación Renacer IAP y es docente también de aquí, de nuestro Centro de Estudios de Clínica Psicoanalítica. Pues bueno, sin más, yo le doy la más cordial bienvenida a Francisco Anguiano, quien va a abrir esta mesa y esta charla en un café con Freud. Y pues bueno, le agradecemos que quiera acompañarnos el día de hoy y lo invito a que se incorpore para que pueda darnos estas palabras y nos vaya entrando en la charla. Entonces, muy bienvenido el día de hoy. Muchas gracias por compartir el espacio y bueno, te dejamos el micrófono abierto, Francisco. Muchísimas gracias, Montserrat. Gracias por la invitación a este espacio. Estoy muy contento de estar esta tarde con ustedes, agradeciéndole también a la gente que nos está viendo en vivo y a la gente que nos vea después también. Y muy emocionado de hablar de este tema tan interesante y tan complejo. Bueno, en realidad son dos temas, ¿no? En realidad el tema del psicoanálisis, que es muy complejo,
y el tema de la diversidad sexual, que también es bastante complejo, y entonces pues vamos a ver qué pasa con esta interacción entre estos dos temas. La relación, voy a tener aquí mi guía porque luego me pierdo un poco y tenemos poco tiempo y es un tema súper extenso, entonces van a ser como pinceladas un poco de estos dos temas, ¿no? Entonces, la relación entre el psicoanálisis y la diversidad sexual es reciente. Es reciente y no. Es reciente por un lado porque el término diversidad sexual aparece relativamente hace poco. Yo tenía la idea, nunca lo había pensado así como tan seriamente, pero yo pensaba que era principios de 2000, finales de los 90. Ahora, justo para esta charla, dije, bueno, me voy a meter a esto que nunca había encontrado una referencia clara y finalmente encuentro, no sé si es la primera, pero al menos la más antigua que encontré fue una referencia de un libro de Jeffrey Weeks que se llama Sexualidades, o Sexualidad, no recuerdo bien, de 1998. Entonces, bueno, no solamente el término aparece, vaya, no solamente la relación del psicoanálisis con la diversidad sexual es porque el término es reciente, sino porque el término implica también cierta postura hacia la sexualidad, ¿no? Entonces, la relación del psicoanálisis con esa postura hacia la sexualidad es reciente. Y no es reciente a la vez porque ciertos temas que ahora incluiríamos en este amplio tema de la diversidad sexual ya eran abordados desde el psicoanálisis, solo que se hacía desde otra perspectiva, desde una perspectiva patologizante. Obviamente no solamente desde el psicoanálisis, sino muchas otras disciplinas humanas, humanistas, o la antropología, o la sociología, o la filosofía, vaya, también tenían una postura, pudiéramos ponerla así, como patologizante hacia cierto tipo de sexualidades, ¿no? La antropóloga norteamericana Gayle Rubin, en un artículo que se llama Reflexionando sobre el sexo, notas para una teoría radical de la sexualidad de 1984, ella decía que consideraba que había una ausencia de un concepto de variedad sexual benigno, ¿no? O benigna. Digamos que la concepción general era como hay una sola sexualidad, que es la normal, natural, adecuada, ¿no? Heteronormada en términos actuales, y todo lo demás, ¿no? Y todo lo demás, de alguna manera, se resumía en el término perversión, ¿no? Entonces, perversión, vaya, que como decía la psicoanalista neozelandesa Joyce McDougall, siempre tiene una connotación negativa en cuanto evoca a la perversidad o una inclinación hacia el mal. Y me parece que también es por eso que ella le pareció más conveniente utilizar el término neosexualidad y dejar el término perversión para ciertas formas de relación, ¿no? Porque no deja de utilizarlo, solamente hace un movimiento ahí en particular, ¿no? Entonces, esta ausencia o este hueco del que habla Gayle Rubin, me parece que se llena con el término de diversidad sexual, ¿no? Porque vaya, antes era, insisto, como esta sexualidad buena, adecuada, que era la heterosexualidad, y todo lo demás era como algo negativo, perversión, y la diversidad sexual justamente lo que habla es como de esta variedad sexual benigna, ¿no? Sin esta connotación negativa, ¿no? Entonces, no solamente es un término para nombrar todos los cuerpos sexuados, todos los deseos y las prácticas sexuales o todas las expresiones y las identidades de género, sino que lo hace desde una perspectiva no patologizante.
y me parece que esa fue la gran aportación de este concepto. O sea, no solamente lo que implica, sino la postura desde donde lo hace. Para cuando el psicoanálisis surge, a finales del XIX, principios del siglo XX, el discurso médico ya se había apropiado del tema de la sexualidad. Aparte, era un momento, me parece bien interesante, porque es un momento donde hay todo un movimiento de despenalización de ciertas sexualidades, ¿sí? Lo podemos ver como en ciertos autores que trabajan estos temas en el siglo XIX, incluso en Freud. O sea, Freud podemos encontrar referencias donde no le parece esta concepción en términos de delito de la homosexualidad, por ejemplo. Entonces hay todo un movimiento de despenalización de ciertas sexualidades, entre ellas la homosexualidad, y en particular la homosexualidad, porque luego vamos a ver cómo ahí se incluyen muchas cosas en la época. Pero empieza un movimiento, así como hay un movimiento de despenalización, surge un movimiento de patologización de estas sexualidades, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se va aboliendo poco a poco el delito y va cambiando su estatuto al de enfermedad. O sea, aquello que había sido delito iba convirtiéndose poco a poco en enfermedad, aberración, desviación, perversión sexual, ¿no? Y entonces autores como Ulrichs, como Westphal, como Richard von Krafft-Ebing, como Havelock Ellis, como Magnus Hirschfeld, todos ellos pioneros en el tema de la sexualidad en el siglo XIX, principios del XX, ya habían hecho ellos importantes aportaciones al tema de la sexualidad, sobre los cuales Freud pudo empezar a construir su propio edificio teórico acerca de la sexualidad, ¿no? Freud pudo distanciarse de algunas ideas de su época, formular nuevos conceptos y resignificar otros antiguos. Freud basó su concepción de la sexualidad en su relación con lo inconsciente, presentando a la sexualidad consciente cimentada y ordenada por una vida libidinal inconsciente, o sea, de una psicosexualidad. O sea, la sexualidad, digo, seguramente muchos de ustedes ya lo saben, pero la sexualidad de la que habla el psicoanálisis no es la sexualidad de la sexología, por ejemplo, ¿sí? Es otra cosa. Habló en términos de una sexualidad ampliada. O sea, de entrada, eso va a romper con la concepción de la época y va a romper con la concepción de todos estos autores anteriores que fueron muy importantes y que fueron referencias para él, porque en la época surge este término de instinto sexual y entonces la única función del instinto sexual va a ser la propagación de la especie, ¿no? Va a ser la reproducción. Y entonces Freud, al hablar de una sexualidad ampliada, una sexualidad alejada de la reproducción y de la genitalidad, pues va a romper completamente con la concepción de la época, ¿no? Va a conceptualizar una sexualidad determinada por una fuerza que llamó pulsión y va a señalar que había una soldadura entre la pulsión y su objeto, ¿no? O sea, que la pulsión no tenía un objeto determinado por la naturaleza, a diferencia de la concepción del instinto, donde el instinto sí marcaba como muy claramente que el objeto es una persona un ser de la misma especie, del otro sexo para la reproducción, y entonces Freud dice, sí, nada más que la sexualidad humana no va por ahí. O sea, la sexualidad humana, la pulsión no va a tener un objeto predeterminado por la naturaleza, es un objeto que se va a construir, ¿no? También otro gran descubrimiento de Freud fue esta propuesta de una sexualidad infantil que evidentemente, imagínense, en 1900, a principios de 1900 del siglo XX,
1905, que él proponga que hay una sexualidad infantil y que esta es polimorfa perversa, pues es una situación muy complicada para que la gente también pudiera escuchar esas cosas, ¿no? Polimorfa, esta sexualidad infantil, polimorfa, como el nombre lo dice, ¿no? Porque tiene muchas formas. Perversa, un poco por lo que hablamos ahorita, porque para la concepción de finales del 19, principios del 20, lo perverso tenía que ver con todo aquello que no lleva a la reproducción, y evidentemente la sexualidad infantil pues no lleva a la reproducción. Entonces, esto me parece que está un poco cimentado en una sexualidad, no, en una moral sexual cristiana, porque desde casi los inicios del cristianismo, todas aquellas prácticas sexuales que no llevaran a la reproducción fueron vistas como carnalidad, como fornicación. Hubo un en particular que era el pecado nefando, que fue la sodomía, que aunque significó cosas distintas a través de la historia, casi siempre estuvo relacionada con las prácticas homosexuales, ¿no? Entonces luego aparece otro, que yo llamo como otro paradigma, después del religioso, que entonces esto que se pensaba en términos de pecado, ¿sí? Todas estas sexualidades que no llevaban a la reproducción, luego se empiezan a ver como delito, y entonces empezamos a ver que el Estado se mete, y entonces encarcelamiento, y luego para el siglo XIX, cuando la medicina, el discurso médico se empieza a hacer cargo de la sexualidad, se empieza a hablar en términos de enfermedad, o sea, esto que era pecado, que luego fue delito, fue visto luego como enfermedad, o específicamente aberración, desviación, perversión sexual. Y entonces prácticamente lo que decían los sacerdotes en otro momento histórico va a ser lo mismo que van a decir los médicos, solo que con otra terminología. Porque si hacemos un recorrido así rapidísimo de cuáles eran las perversiones o las consideradas perversiones a finales del 19, principios del 20, el homosexualismo, el lesbianismo, el onanismo, la pedofilia, la zoofilia, la necrofilia, la coprofilia, el fetichismo, el sadismo, el voyerismo, el sadomasoquismo. O sea, ninguna lleva a la reproducción. O sea, va a ser prácticamente la misma lógica, ¿no? Y Freud va a romper con esa parte, ¿no? Y bueno, propuso la bisexualidad psíquica, etcétera, ¿no? Entonces, aunque leer a Freud en nuestra época pudiera resultar chocante para algunas personas por el lenguaje que usa, ¿no? Una forma que en la actualidad sería catalogado como políticamente incorrecto, ¿no? Porque habla de aberraciones sexuales, habla de invertidos, de desviación, de actividad sexual normal, de perversiones. Él, desde aquella publicación de 1905, 3 ensayos sobre teoría sexual, eh, va a ser un intento de romper con esa separación entre la sexualidad normal y la sexualidad patológica. Si todo esto que en la época estaba ya muy, muy definido entre la sexualidad normal, heterosexual, y la otra sexualidad, o aquella que ya ni sería sexualidad por tan patológica que es, o perversión, Freud lo va a romper desde ese artículo de 1905, ¿no? Él escribía, lo cito, en el campo de la vida sexual, justamente, se tropieza con dificultades particulares, en verdad insolubles por ahora, si se pretende trazar un límite tajante entre lo que es mera variación dentro de la amplitud fisiológica y los síntomas patológicos. Entonces, a pesar de que estas aportaciones al tema de la sexualidad pudieron tener como efecto una postura menos heteronormativa o menos homofóbica, obviamente en términos actuales, los discípulos y herederos de Freud mostraron una extrema intolerancia hacia la homosexualidad y fueron los artífices de lo que puede considerarse como un deshonor para el psicoanálisis, así tal cual lo pone esta Elizabeth Roudinesco, esta historiadora psicoanalista francesa, en La familia en desorden. Entonces, bueno, en el contexto
en el contexto histórico de final del siglo XIX, las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo habían adquirido un nuevo estatus. Como decía Foucault, el sodomita, o sea, aquel de los antiguos derechos civil y canónico, era un relapso, o sea, era como un delincuente que reincide. El homosexual es ahora una especie. O sea, se empieza a pensar ya no en términos de conductas aisladas, sino en términos de personas. A mí me parece también bien interesante esta parte porque a partir del siglo XIX se empiezan a ligar las prácticas sexuales con las identidades sexuales. O sea, si una persona tiene prácticas homosexuales, entonces significa que es homosexual, ¿no? Entonces, todo el siglo XIX, todo el siglo XX, hasta hace muy poquito, estuvo muy ligada, o estuvo esta soldadura entre las prácticas y las identidades. Me parece que ahora, ya en el siglo XXI, se está volviendo a deshacer esa soldadura y se empieza a pensar en otros términos, ¿no? Entonces, de entrada nosotros ya lo pensamos desde ahí. O sea, de entrada nosotros en todo el siglo XX, sobre todo psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, ya lo empiezan a hablar desde esos términos, ¿no? En ese momento surgieron varios términos para nombrar ese deseo. Se le llamó uranismo, sentimiento sexual contrario, inversión, que es el que usa en un primer momento Freud en tres ensayos, que habla de los invertidos absolutos, invertidos anfígenos, invertidos ocasionales, y ya después habla de homosexualidad o de homosexualismo, ¿no? Le llega el primer término, el de inversión, es de Havelock Ellis, el término homosexualidad es de Kerveni, y de alguna manera llega después el término de Kerveni con Freud. Entonces, y finalmente fue el término que se quedó todo el siglo XX. Y también en ese momento había una confusión en lo que ahora conocemos como transexualidad, intersexualidad, homosexualidad, y había como una especie de fusión entre ellos. Entonces, aunque Freud no consideró la homosexualidad como una perversión, esta soldadura entre homosexualidad o esta asociación entre homosexualidad y perversión siguió gran parte del siglo XX. No solamente vamos a encontrar una patologización a nivel teórico, o sea, vamos a encontrar muchos analistas, muchos autores que van a pensar la homosexualidad como perversión. Incluso a mí me llama la atención cómo hasta la fecha se sigue escuchando que, bueno, de entrada, no estoy muy seguro si en la actualidad todavía hay una producción teórica de alguien que puede decir que es una perversión. No estoy muy seguro, pero de lo que sí estoy muy seguro es que sí en la práctica vamos a encontrar analistas o terapeutas o que lo siguen pensando en la actualidad. Pero bueno, lo que iba a decir es que me llama mucho la atención que en lugares públicos, ¿no? Como son exposiciones de casos o un simposio, lo que sea, toda la gente lo sigue diciendo, es que la homosexualidad no es una perversión, ¿no? Como de alguna manera tratando de corregir esto que se dijo en el siglo XX, ¿no? Entonces, no solamente era a nivel de producción teórica, sino que se llegó a rechazar a los candidatos homosexuales para entrar a la IPA, la Asociación Psicoanalítica Internacional, ¿no? O se les rechazaba o estos tenían que estar o se sentían, digamos, obligados a estar dentro del closet, dentro de esta comunidad analítica o incluso dentro de sus propios análisis. Porque entonces en esta lógica de algunas instituciones donde el analista tenía que dar una cierta retroalimentación a la institución o qué sé yo, pues cómo era posible que yo iba a decir que era homosexual tendido en el diván si mi analista podía decir estas cosas. Entonces, lo vamos a ver eso, ¿no? A través de la historia. Con la transexualidad pasó algo parecido, ¿no? O sea, de entrada, el concepto aparece ya entrado el siglo XX. En el siglo XIX, les decía, había una confusión entre homosexualidad y transexualidad. O sea, más o menos era el modelo de Ulrich, que es como me parece, del siglo XIX, es quien sienta las bases para los siguientes pioneros de estos temas. Ulrich pensaba, por ejemplo, que el uranita, así le nombra él, era un anima muliebris, viril y corpórea inclusa, o sea, un alma de mujer en un cuerpo masculino, ¿no? Y luego aparece Westphal, que también, Carl Westphal, que él lo piensa en los mismos términos, ya no va a hablar de alma,
sino hablar de psicología. Es un hombre con psicología de mujer o una mujer fisiológicamente, anatómicamente, pero una psicología de hombre. O sea, más en términos de lo que ahora entenderíamos como transexualidad, no tanto como homosexualidad, pero vaya, ahí es donde les digo que está una cierta fusión entre estos, ¿no? Luego aparece Magnus Hirschfeld, que en 1910 acuña el término travestismo y entonces va a hacer una separación entre, en palabras de él, los hombres que desean sexualmente otros hombres homosexuales, de los hombres que se visten de mujeres transexuales. Y luego en 1923 va a acuñar el término transexualismus y entonces va a diferenciar los hombres que se visten de mujer de los hombres que se sienten mujer, ¿no? Con Freud, para los que conocen el caso Schreber, que Freud empieza a trabajar con él en 1910, si ustedes se dan cuenta, este deseo del presidente Schreber de convertirse en mujer, Freud lo lee como un deseo homosexual, ¿sí? No lo lee como un deseo transexual, obviamente porque todavía no estaba la concepción, eso va a aparecer años después con Hirschfeld. Pero aunque Freud no habla, y bueno, esto es un caso de psicosis, etcétera, y entonces aunque Freud no lo habla en términos de transexualidad, sí se va a hacer una asociación entre transexualidad y psicosis desde entonces, todo el siglo XX e incluso hasta la fecha. O sea, todavía vamos a encontrar psicoanalistas que siguen pensando que la transexualidad es una psicosis, ¿no? Y el travestismo se va a quedar en términos de perversión por un buen tiempo, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar, como pasaba con la homosexualidad, de una gran lista de autores que van a patologizar tanto la transexualidad como el travestismo. Luego aparece John Money, este psicólogo neozelandés, que luego se va para Estados Unidos, que importa el término de género al discurso médico y eso empieza a dar posibilidades de pensar de otras formas. Luego aparece Robert Stoller, este psicoanalista californiano, que con su libro Sex and Gender también aunque todavía me parece con un cierto lenguaje patologizador, empieza a pensar la transexualidad o las transexualidades ya desde el psicoanálisis, ¿no? Hay un librito también que, pues para muchos, sobre todo me parece para las personas que no trabajan en estos temas, es como la mayor referencia al tema de la transexualidad en psicoanálisis, que en realidad no es así, es el libro de Ex Sexo, de Catherine Millot, que aparte, si no lo han leído, es bien interesante porque mayoritariamente habla de hombres trans, algo que en nuestra época lo entenderíamos como hombres trans. Ella habla de mujeres transexuales. Y entonces todo el tiempo les habla en femenino, en femenino. Y la última parte del libro que habla de la experiencia personal que Catherine tiene con ellos, y les empieza a hablar en masculino, empieza a usar pronombres masculinos. Entonces es bien interesante porque hasta que tiene, o sea, teóricamente los pensó todo el tiempo como mujeres transexuales hablándole en femenino, hasta que tiene el contacto y entonces cambia su lenguaje. Es bien interesante, ¿no? Y vamos a encontrar algo bien interesante también, lo mismo que pasaba con los homosexuales, la imposibilidad de ser psicoanalistas. Cuando yo lo leí me llamó mucho la atención porque es una psicoanalista, no voy a decir su nombre, es una psicoanalista que trabajó mucho el tema del género y dice, la identidad nuclear del analista debe concordar con su sexo real. En las circunstancias contemporáneas es imposible pensar en una persona transexual que funcione como psicoanalista. Entonces yo decía, qué curioso que alguien que trabaja género desde el psicoanálisis diga algo de esto, ¿no? Una vez yo le pregunté a Marco Posadas, que ahorita voy a hablar un poquito de él, que es el co-chair del Comité de Diversidad Sexual de la IPA, que aparte es otro temazo ese. Yo le decía, qué curioso que ella hable así, ¿no? Y él me decía muy acertadamente, Paco, es que no es lo mismo hablar de género que hablar de diversidad de género. Y la verdad es que sí, porque luego encontramos personas que trabajan muy bien el tema del género, pero ya en el tema de la diversidad sexual se pueden perder un poco.
Luego encontramos lo que pasó también hace recientemente poco en Francia, a principios de los 2000, donde muchos psicoanalistas hablaron públicamente oponiéndose al PAX, que era el Pacto Civil de Solidaridad, todavía no eran matrimonios igualitarios, y y entonces hablaba que iba a haber un rompimiento en el orden simbólico y fue, incluso fue duramente criticado por Rudinesco, ¿no? Y luego, en el tema de la intersexualidad, o sea, de estos cuerpos sexuales no normativos, pues en realidad yo no he encontrado muchos artículos, muchas referencias psicoanalíticas sobre el tema, o no les ha interesado, o de alguna manera es un tema que hace resistencia porque pega directamente en el tema, o sea, en uno de los pilares más fuertes del psicoanálisis, que es la diferencia anatómica de los sexos. Sí, porque hablar de diversidad corporal o hablar de cuerpos sexuados diversos, pues es romper con la idea de que solamente hay dos. Y el psicoanálisis ahí es donde últimamente me parece que se las ha visto duras, ¿no? Incluso podemos encontrar artículos, por ejemplo, de Laplanche, que habla de cómo la diversidad, podemos hablar de diversidad en cuanto a género, a diversidad en cuanto a sexualidades, pero en cuanto a sexo, podemos hablar de diferencia, de solamente hay dos. Digo, obviamente es otro tiempo, ¿no? Hay que echarse un clavado con esta bióloga Anne Fausto Sterling, que tiene un libro muy padre que se llama Cuerpos Sexuados, que habla un poco desde la biología, cómo hay una diversidad corporal, ¿no? Y entonces vemos que hubo una despatologización de la homosexualidad, empieza un movimiento de despatologización de las transexualidades, pero de las intersexualidades no. O sea, todavía encontramos que se siguen pensando como cuerpos enfermos, como cuerpos que hay que corregir. Entonces luego, ya más o menos para ir cerrando, en los años 60 del siglo XX empiezan estos movimientos sociales, el feminismo, el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, el Black Power, el movimiento de liberación homosexual. Y entonces ahí me parece que hay un cambio de paradigma también bien importante, porque particularmente hablando de las sexualidades y los géneros disidentes o no normativos, ellos habían sido objeto de estudios todo el tiempo, desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, pasado la mitad del siglo XX, y hasta que empiezan a aparecer estos movimientos, me parece que cambian de ser objeto de estudio a ser sujetos con voz propia. Y entonces me parece que ahí es donde empieza a haber un cambio social, donde analistas empiezan a poder escucharlos, o sea, aunque los escuchaban en sus divanes, pero vaya, a escucharlos los de la calle, no los que vienen aquí por alguna problemática, ¿no? Vemos todo este movimiento donde la APA quita la homosexualidad en 1973, del DSM, 17 años después, la OMS quita la homosexualidad, del CIE, todo el movimiento que empieza con despatologización de la transexualidad en el 2000, bueno, en el DSM aparece como trastorno de la identidad de género, trastorno luego en el 4, trastorno de identidad sexual, en el 5 como disforia de género, en el 2018 la OMS quita la transexualidad de su trastorno mental. O sea, va con retraso, pero ahí va. Y también es bien importante recordar que no es que hayan sido patologías que luego le quitaron el estatuto de patología, sino hay que, por eso me regresé al siglo XIX, porque primero se patologizaron, para luego a partir de los años 70 del siglo XX se despatologizan. ¿Sí? No es que siempre han sido patología y luego ya no, sino primero hay un movimiento de patologización, de despenalización, de patologización y luego de despatologización. Luego, un poco como experiencia personal, a mí me toca estudiar psicología mediados finales de los 90. A mí, a pesar de que ya había una cierta postura, al menos desde las instituciones oficiales, a mí me toca aprender
que la homosexualidad es una perversión, por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando años después veo a mi primer paciente homosexual, yo decía, algo aquí no está embonando, ¿no? Afortunadamente no hice lo del hecho de Progusto, donde a fuerza tenía que meterse el paciente en la categoría de perversión, sino se me ocurrió leer más. Y evidentemente lo que me hacía falta era leer más, y entonces me encuentro con esta psicoanalista, Joyce McDougall, donde es la primera que encuentro que dice, la homosexualidad no es una perversión. Y entonces, a partir de entonces, empiezo a hacer toda una búsqueda de psicoanalistas que pudieran tener otra concepción de la sexualidad. O sea, al principio era el tema de la sexualidad y luego me fui encontrando de todos los demás, ¿no? En la actualidad ya es un poco más fácil, o a lo mejor es para mí de repente, tal vez estoy como estoy en el mismo tema todo el tiempo, no me doy cuenta de qué pasa con otras personas, pero al menos las aportaciones que en el género han hecho Emil Cedió Bleichmar, que han hecho Ana María Fernández, Irene Meller, Mabel Burin, Patricia El Colombre con COWAP. COWAP, imagínense, como al principio era todo un tema que las mujeres fueran psicoanalistas, y luego hay un comité de mujeres en la IPA, que es COWAP, súper interesante. Luego, en el tema de diversidad sexual, pues no solamente Joyce McDougall, sino Rudinesco, la postura, ella va y habla ante la Comisión de Leyes sobre el matrimonio para todos, hablando de una posición una posición abierta ante ese tema en Francia. Silvia Bleichmar, aunque tiene una producción inmensa, también fue una de las primeras. Hay un librito que se llama Paradojas de la sexualidad masculina, que habla aparece un caso sobre una niña trans que me parece abordado de una manera muy, muy linda. Lo que ha hecho Eva Rothenberg en Argentina, Leticia Glosser Fiorini también con la diferencia sexual en debate, Jorge Reiter recientemente con Edipo Gay, que me parece que ha sido un hitazo, Facundo Blecher también es alguien que me gusta mucho, Débora Tajer con psicoanálisis, su libro reciente de Psicoanálisis para Todes, Tamia Ayush y Fabrice Bourlet en Francia, Fabrice Bourlet, que también con su libro Queer, Psicoanálisis, Patricia Gerovici con Transgender, Psicoanálisis, Marco Posadas, que era quien les decía ahorita, que imagínense, toda esta historia de los homosexuales no pueden entrar a la IPA, bla, 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 y entonces resulta que ahora, no sé, le iba a preguntar a Marco y se me fue, tal vez 2017, 2018, ahora hay una comisión de estudios de diversidad sexual y de diversidad de género en la IPA. O sea, ha sido un movimiento impresionante, ¿no? Entonces, bueno, me parece que todo esto ha podido abrirse por la interlocución que ha habido entre el psicoanálisis y otros saberes, ¿no? Estudios de género, lésbico-gays, teoría queer, con esta interacción que se tiene con Judith Butler, Paul Preciado, Anne Faust Sterling, Javier Sáez, Miquel Misé, Lucas Platero, que desde otras disciplinas vienen y me parece que nos abren la perspectiva que podemos tener nosotros desde el psicoanálisis, y hacer esta interacción se vuelve bien interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que hay muchas cosas que van apareciendo, ¿no? Que, vaya, después del tema trans viene todos los géneros no binarios, todo lo que está pasando con las infancias trans, lo que pasa con el tema de las homoparentalidades. Me parece que hay mucho para seguir pensando, hay mucho para seguir trabajando, y hay que seguir apostándole al psicoanálisis. Me parece que Freud, aunque muchas de estas cosas no estaban en la mesa en la época de Freud, creo que él sí pudo dejar las herramientas para poder seguir pensando todo esto nuevo que va apareciendo, y, y seguir apostándole al psicoanálisis, y poder seguir escuchando el sufrimiento humano y tratar de poder hacer algo para remediarlo, para escucharlo, para entenderlo. Y bueno, pues muchas gracias. Eso es todo.
¿Me pasé o no me pasé? Más o menos. Todo muy bien. Pues yo invito a que Daniela se una, digo, para que podamos ir haciendo este intercambio. Y bueno, antes, ¿no? Me gustaría a lo mejor ahí leer uno de los comentarios que aparecen para que a lo mejor ya podamos partir de ahí. Y bueno, Beatriz menciona ahí en el live, dice, excelente que traten el tema, hace falta que muestre información bajo la experiencia de psicoanálisis. Digo, creo que fuiste armando un poquito, pero a ver, no sé ahí si quieren ir, ¿no? Compartiendo un poquito. Entonces, pues bienvenida Daniela y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Francisco, qué gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias por Hola, aceptar la Daniela. invitación. Gracias a ustedes. Pues, híjole, es un tema súper, súper importante. Me parece muy lindo que puedas estar aquí y hablarnos de esto. Yo, pues, soy de esas personas que no conozco mucho sobre el tema y por eso me pareció súper interesante que estuvieras acá hoy con nosotros. Y sí, justo esta pregunta que hizo Montserrat del público, creo que sí es algo que yo te quería preguntar, ¿no? Como más la experiencia tuya en este trabajo de psicoanálisis y diversidad. Y porque además este recorrido que nos has hecho, como bien lo dices, no solo se limita a una brecha, ¿no? Sino que son como muchos caminos, eh, muchos conceptos nuevos que ahora, gracias a través del tiempo y de la historicidad de esta diversidad, hoy se pueden pensar justamente como lo planteas, desde otra perspectiva, desde un paradigma diferente y que es gracias a personas como tú o a todas estas que vienen detrás de las que mencionas, que nos han permitido no quedarnos justo en esta parte de la perversión, ¿no? Y que es súper importante y necesaria justo para este sufrimiento al que tú hablas, de este dolor mental, ¿no? De nuestros pacientes y de las personas que necesitan como este apoyo, ¿no? Y otra cosa que a mí me gustaría que nos hablaras tal vez un poquito es como ¿cómo ha sido este trabajo en México? ¿Cómo se ha recibido? No sé, yo por ejemplo, ahora que tú hablabas, a mí se me venía a la mente un personaje eh, de los que habló por primera vez de psicoanálisis acá en México, Salvador Novo, por ejemplo, y que también él, pues aparte que habló, bueno, junto con otros grandes personajes en México, él era pues una persona homosexual, ¿no? Y cómo haber vivido y cómo haber enfrentado todo esto que dices de estas personas pues, que tenían que estar en el closet o que no podían hacer. Una de las cosas que pienso cuando tú haces un análisis es como la importancia de la verdad en tu psicoanálisis para ti y tener que ocultar esta parte por estar en el closet me parece como algo como muy difícil como de pensarlo o trabajarlo o cómo se hace, no sé si me explico y me gustaría como un poco hablar de eso. Fíjate, bueno, aquí son dos cosas. Una es en estos, bueno, de lo que yo hablaba era de estos análisis en instituciones, que eran estos análisis con analistas didactas de la asociación, donde si era una regla no dicha o media explícita, media no, de no aceptamos homosexuales, pues evidentemente los candidatos no iban a hablar sobre este tema, ¿no? Entonces, de entrada muy complicado. Pero fuera del tema de los candidatos analistas de instituciones de la IPA, lo pensaba en lo que sigue pasando con personas, con, con cuerpos, sobre todo con géneros y con sexualidades no normativas. Siguen teniendo mucho miedo de acercarse
vaya, no es una cosa propia del psicoanálisis, evidentemente, es una cuestión con psiquiatras, con psicólogos, con psicoterapeutas, que no saben cómo los van a escuchar, llegan con mucho miedo, ¿sí? Y es un miedo que, vaya, lo comenta Patricia Gerovici en Transgender Psicoanálisis, lo platica Fabrice Burles en su libro Queer Psicoanálisis, donde es un miedo, no infundado, o sea, realmente sí es para tener miedo porque, digo, de perversión, de psicosis, o sea, a mí me toca escuchar mucho todavía en la actualidad, pacientes que vienen de experiencias terapéuticas anteriores, donde son concepciones de verdad del siglo XIX, ¿no? Entonces, de repente, en algún momento me tocaba escuchar, por ejemplo, decir, es que casi no hay transexuales en análisis, casi no van a análisis. Pues no van porque tienen miedo, no es porque no vayan porque no hay una necesidad de. En algún momento, en el 2019, me toca ir a un evento que organiza este Comité de Diversidad Sexual en Argentina, se llama Polimorfismos, y entonces yo hablaba un poco de la experiencia que he tenido con personas trans. Entonces la gente me decía, pero ¿cómo? ¿Estás en una institución o por qué ves tantos pacientes trans? Y yo, no, pues los veo en mi consulta privada. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que tienes, una es cómo tienes pacientes trans y otra es cómo tienes tantos? Y la única explicación es que, pues cuando salgo públicamente a hablar de esto, pues se ve cuál es mi postura y de alguna manera están más tranquilos en acercarse conmigo porque al menos no van a encontrar una postura homofóbica o transfóbica en mi escucha. Sí, va a ser una escucha menos prejuiciosa. Entonces, pero vaya, por las experiencias que han pasado, evidentemente es algo de sí tenerme, y a veces hasta a mí me pasa cuando es alguien que no puede venir conmigo, algún amigo LGBT, sí tengo que pensar muy bien a quién voy a referir, porque pueden ser muy buenos en general, pero yo no estoy tan seguro que luego con un tema trans o de un género no binario, ¿cómo los van a escuchar? ¿Sí? Claro. Y entonces un poco les comentaba ahorita, pues gran parte del tiempo que llevo trabajando esos temas, más o menos desde el 2000, con McDougall me empiezo a escribir. La leo, me parece interesante, la busco, escribo a la Sociedad Psicoanalítica de París para que a ver si me pueden dar su correo. Lo que hacen es reenvían mi correo a la señora y la señora me empieza a escribir y entonces empezamos a hacer un diálogo y le digo, pues vamos a hacer una entrevista. Hacemos una entrevista que se publica luego en Cartas Psicoanalíticas, si lo buscan ahí lo pueden encontrar. Una señora muy amable, muy abierta y dispuesta a hablar con un chamaquito que yo era en el 2005, 2004 que hago esa entrevista, ¿no? Y entonces yo les decía, a partir de entonces empieza toda una búsqueda de decir, a ver, ¿qué otros analistas hablan de estos temas sin mezclarlo con perversión o con psicosis? Digo, evidentemente, una persona trans puede tener cualquier estructura como una persona cisgénero y un homosexual puede tener cualquier estructura como una persona heterosexual o una persona bisexual o no binaria, o sea, una cosa no implica la otra, ¿sí? Pero, insisto, todavía se sigue escuchando, por ejemplo, y entonces la transexualidad es una psicosis por la certeza que tienen los transexuales y entonces, bueno, ¿y cuántos trans han visto? No, pues ninguno. O he visto uno. Pues no va por ahí, ¿no? Y cuando uno tiene la experiencia de trabajar con personas trans, te das cuenta que es una diversidad enorme y que hay muchos caminos para hacer la transición y que hay muchas formas de acomodarse y ver la complejidad del psiquismo humano y de la sexualidad humana. Y entonces, vaya, ha sido un trabajo muy interesante, pero sí, ahora, insisto, me da mucho gusto de repente, insisto, Débora Tajer con Psicoanálisis para Todes, o Fabrice Burlet con Queer Psicoanálisis, o lo que hace Patricia Gerovici con hablar de transgénero y psicoanálisis, o Jorge Reiter con Edipo Gay, que vaya, tiene mucho éxito el libro porque toca cosas bien interesantes y eran bien necesarias para el psicoanálisis, ¿no? Por muchos lados ya están entrando
a estos temas o están publicando sobre estos temas. Bien, bien padre. Sí, ir como rompiendo, ¿no? Ese muro como tan fuerte, impuesto. eh, y lo importante también de esto que tú dices, ¿no? O sea, una cosa es eh, la estructura de un homosexual o de un trans y lo difícil que debe de ser porque aparte de enfrentarse como hablar de ser lo que son, ¿no? Este miedo del que tú hablas, ¿no? Y, eh, y como psicoanalista, cómo poder trabajar como esas dos partes, ¿no? O sea, por una parte el miedo y por otra parte su estructura, ¿no? Y si no hay como la apertura o no se da esta transferencia o esta confianza, ¿cómo se hace, no? Bueno, ahí más bien pensaría como que son dos cosas. Una es el sufrimiento intrapsíquico, que es con el que trabajamos nosotros, con todos, ¿no? Y este sufrimiento particular, que a lo mejor lo pueden llamar intersubjetivo, que tiene que ver con la homofobia, con la transfobia, con el rechazo, con el tema del closet, o sea, lo que viven particularmente esta población, que no viven otros. O sea, el tema de la salida del closet no es un tema que viven los heterosexuales, y es el tema o un gran tema con personas bisexuales, personas gays, personas trans, ¿sí? No viene de cómo le digo a mi papá y entonces, o en la empresa, o todo lo que implica el tema trans de sí cirugía, sí hormonas, sí cambio o rectificación de acta, hasta dónde podemos involucrarnos nosotros, sí, qué tanto nos vamos a meter en su vida real o no, todo desde un punto de vista evidentemente ético. Sí es complejo y luego mucho me parece que ha sido sobre la marcha, ¿sí? Porque no hay, insisto, por ejemplo, ahorita pues ya tengo muchas referencias, o algunas, no son muchas, sobre el tema trans, pero sobre temas sobre géneros no binarios no, por ejemplo. ¿Sí? Y es algo súper nuevo y es algo que complica mucho y entonces que si hablamos con la E y que si nos dirigimos a nuestros pacientes con la E, porque con este género se identifican más. Y entonces, ¿sí me explico? O sea, es algo complejo, particular de esta población y obviamente hay muchas diferencias entre gays y lesbianas y entre bisexuales y trans y travestis y no binarios, intersexuales y pansexuales, o sea, aunque de alguna manera los ponemos dentro de estos cuerpos, géneros y sexualidades no normativas o disidentes, dentro de ahí hay mucha diversidad. ¿Sí? Sí, claro, totalmente. Pensaba, por ejemplo, de este libro que mencionabas, no sé, tu experiencia en particular sobre niños que traen esta situación de duda, de no saber todavía su identidad, sobre todo, por ejemplo, en el adolescente cuando es normal, ¿no? Pero que sí ya está como muy definido, o este libro que decías de una niñita trans, ¿cómo pensarlo en la clínica? Pues bueno, de entrada lo piensas desde la singularidad. Si de entrada lo piensas desde ahí y vas viendo ahí que vaya, porque, ¿cómo te diré? Si llega un adolescente, un chico adolescente a decir que le gusta una niña de su secundaria, no pasa nada. Pero si dice que le gusta un niño, mucha gente lo que va a hacer es cuestionarlo. No, pero ¿estás seguro? Pero no estarás confundido. O sea, si es alguien de esto esperado heterosexual, no se cuestiona. ¿Sí? Entonces, siempre terminamos cuestionando lo que está fuera de la norma. Entonces, de entrada tenemos que pensar en eso. Freud, a mí me parece muy, muy interesante en un agregado que hace en 1900, es un agregado que hace en 1915 de 3 ensayos, que es de 1905, y me parece muy interesante porque cuestiona la heterosexualidad, dice. A ver, más déjame que lo encuentre. Y dice Freud, estamos en 1915.
En el sentido del psicoanálisis, entonces, ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimiento. O sea, lo está poniendo en cuestionamiento la heterosexualidad. O sea, me parece que esa es una postura muy, muy interesante donde, vamos a cuestionar, vamos a cuestionar todo. No lo que pensamos que está fuera de la norma, ¿sí? Y entonces, bueno, es toda una problemática actual, todo el tema de las infancias trans, ¿sí? Con adolescentes, al menos desde mi experiencia, cada vez aparecen más temprano. O sea, antes los pacientes que llegaban conmigo con un tema de me identifico como trans o creo que soy trans, eran de prepa, de 18, 17, y cada vez me están apareciendo más de 15, de 14, de 13. Bueno, insisto, hay que escuchar desde la singularidad y tratando de tener una escucha lo menos prejuiciosa posible, ¿no? Y también teóricamente ir entendiendo, a ver, pues de entrada, ¿cómo se entiende la identidad de género? Sí, a lo mejor desde otras posturas la tienen mucho más fácil. A mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, ciertas posturas médicas que dicen, es que la identidad de género es algo que se construye en la gestación. Y entonces hay una hormona que es el cerebro y que si no sé qué, y entonces los bebés ya nacen con una identidad de género, que obviamente no la sabemos porque no hablan, pero entonces a los 2, 3 años que empiezan a hablar, dicen, soy niña o soy niño. Y entonces, y resulta que hay niños cis y hay niños trans. Para nosotros como psicoanalistas, pues no funciona así. O sea, de entrada a mí me parece complicadísimo pensar que alguien pueda, me parece insostenible, ¿vale? Que alguien pueda nacer con algún tipo de identidad. Porque para hablar de una identidad tiene que ser en referencia a un otro, y eso lo da la cultura, ¿sí? Entonces, de entrada ahí no. Y nuestra forma de pensar es distinta. Y entonces antes pensábamos que, por ejemplo, o el psicoanálisis pensaba de que después del Edipo y entonces tomo al padre, tomo a la madre como objeto de amor y entonces renuncio y el padre, y me identifico. Entonces pensaba en el género como posterior a la elección de objeto. Ahora las personas que trabajan con estos temas nos damos cuenta que no, que el tema del género es mucho anterior al Edipo. O sea, tiene que ver más con la construcción del yo. Tiene estas identificaciones primarias y bueno, se van resignificando, aparte también la cuestión del género, ahora nos damos cuenta que es mucho más fluido de lo que pensábamos. ¿Sí? Y eso surge también, insisto, de esta interacción que hemos tenido con estos otros discursos, con filósofos o con filósofas o con antropólogas o con sociólogas, ¿sí? Mencionaba ahorita algunos autores no psicoanalistas que al menos a mí me han servido mucho para entender esto desde otra óptica y para abrir mi escucha psicoanalítica también, ¿sí? Voy a leer por ahí, ¿no? Comentarios que van saliendo, surgiendo entre la charla que van teniendo, que creo que están bastante ad hoc, ¿no? Pensando en todo esto de la subjetividad, en una escucha como singular. Por ahí Edna comenta, dice, con esto que usted menciona, queda mucho más patente la importancia de la actualización permanente que debe de tener siempre un analista. Si no, no podremos decir que estamos capacitados para atender a estas generaciones. Creo que y son dos cosas. Ese continuar la formación, ¿sí? Y tu propio análisis, evidentemente, ¿sí? Pero son la combinación de las dos cosas. Porque también si tu propio analista pues viene de esta misma línea, pues también a lo mejor ciertas cosas no las va a escuchar. Y entonces van a ser como puntos ciegos, o puntos sordos, decía McDougall, porque pues va a pasar. Y como este tema de la homofobia y de la transfobia y cierta concepción sobre estas sexualidades y estos géneros están muy naturalizados por la cultura, no nos hacen ruido. O sea, no hacen ruido si yo tengo una postura negativa o una concepción negativa sobre ciertas cosas, sobre estas cosas, ¿no? Entonces, pasa desapercibido. Entonces hay que meterse, por eso. O escuchar las militancias también me parece que ha sido, al menos para mí, bien importantes. ¿Qué dicen los activistas?
Sí, o sea, las personas de a pie, no los que tenemos en el diván, también qué dicen de esto. Obviamente nuestro abordaje no es desde el activismo, pero estamos escuchando directamente a la persona que dice, ¿sí? Muchos de estos autores, de los que yo mencionaba ahorita, son homosexuales o son trans, y entonces hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Miquel Misé, que es un sociólogo español, y que es un hombre trans. Me gusta mucho su postura, ¿sí? Lucas Platero es otro hombre trans, Javier Sáenz, español, que tiene un libro buenísimo de teoría queer y psicoanálisis, y apenas así. Si no estamos como nada más en lo mismo y con lo mismo, y creo que si alguien ha tenido oportunidad de leer a estos psicoanalistas que mencioné anteriormente, todos van a mencionar en algún punto a estos otros referentes no psicoanalíticos que trabajan en el tema de la diversidad corporal, sexual y de género desde su postura. ¿Sí? Entonces a mí me parece que es bien, bien necesario. Ay, perdón, pero como que me sacó de repente el Facebook, pero bueno, ya estoy de vuelta. Por ahí mencionaban también esta gran importancia de estar analizado, ¿no? Lo que tú decías también, pero hay alguien que también ahí preguntaba que entonces cuál era nuestra contribución desde el psicoanálisis, ¿no? Como para estar metiéndonos y yo creo que creando espacios más que nada, ¿no? No sé, ¿y tú cómo? Pues es una escucha diferente, o sea, vaya, como lo que decía, la concepción de la sexualidad del psicoanálisis no es la de la sexología. Sí, o sea, nosotros podemos aportar una concepción diferente del sujeto, el lugar que le damos a la subjetividad, ¿sí? Porque también de repente estamos en un momento donde todo se explica desde la biología y entonces el gen gay y entonces naces transexual y se borra la subjetividad. Y nosotros podemos brindar ese lugar a la subjetividad. Le apostamos a eso, ¿no? Esto de la subjetividad como causa, ¿sí? Como causa del sufrimiento humano. Entonces eso no cualquiera lo puede aportar, ¿no? Entonces, vaya, por eso es que le decía, hay que apostar también al psicoanálisis para poder hacer esto a nivel consulta, a nivel individual, pero también a nivel social digo, como mencionaba ahorita lo que hizo Rudinesco cuando va a hablar a la Comisión de Leyes sobre, digamos, estar a favor del, del matrimonio para todos, ¿no? Cuando muchos analistas se habían manifestado en contra porque entonces el orden simbólico y ahorita es de vergüenza, es una postura así, ¿no? Es totalmente obsoleta, ¿sí? Por eso es bien curioso, es como, podemos regresar a Freud, porque Freud, vaya, hay un analista que me gusta mucho, Alfredo Valencia, que dice que Freud es un autor bisagra, porque pues, de alguna manera es un hombre del siglo XIX, ¿no? Nace en 1856 y evidentemente va a haber cosas que su misma contexto cultural no se le iba a permitir pensar. Pero por otro lado era un hombre de avanzada, y un hombre adelantado a su época, porque trajo muchas cosas que rompió lo que decía, con las concepciones de Kerveni, de Richard Trafeving, de Magnus Hirschfeld, de Ulrichs, pero luego hubo como un retroceso, vaya, la misma Rudinesco lo dice en su libro La familia en desorden, para Ana Freud, que bueno, ya para la fecha todo el mundo sabemos de su relación ahí con Dorothy Burlingham, para ella el fin de análisis de un homosexual era volverlo heterosexual. Sí, o sea, un asunto, digo, obviamente, pensemos principios del siglo XX, pues no iba a ser tan fácil decir yo soy homosexual, ¿verdad? Pero el punto es que se queda como teoría y luego son las referencias que nosotros tenemos a los libros clásicos, pues no son las producciones que están teniendo ahorita del 2000 para acá o del 2010 para acá, sino son aquellos de todo el siglo XX, y en estos temas, a veces a mí al principio me decepcionaba porque encontraba un libro y un autor y me encantaba, y de repente se atravesaba un tema de transexualidad, homosexualidad, y decía, ¡chin! Aquí cayó. Y entonces ya he podido un poco decir, bueno, pues tiene un chorro de aportaciones en esto, no le alcanzó. Sí, para eso tengo otros autores más recientes que obviamente la época
pues lo ha permitido más también esta producción de teoría en la actualidad, ¿no? Hay otro comentario que me parece, a lo mejor si lo podemos ir ahí uniendo, ¿no? Ajá. Menciona Oney Sánchez, dice, la transexualidad se nos presenta enigmática, nos habla de sujetos convictos, prisioneros, en un cuerpo que no reconocen como propio, por lo que manejar y entender es importante, bueno, para manejar y entender es importante tener una escucha analítica desde el psicoanálisis. Digo, lo enigmático, ¿no? Creo que un poco pensar, ¿no? Lo que no se entiende, pues hay que huirle, pero ahora en estos tiempos, más bien dicho, hay que detenerse. Pero fíjate, es que esto enigmático, sí, para mí es enigmático, como también es enigmático la cisgeneridad. O sea, es enigmático qué hizo que esta persona se identificara con un género que no es el que le asignaron al nacer, como me parece enigmático qué fue lo que otra persona hizo que se identificara con ese género o que asumiera ese género que le asignaron al nacer. O sea, a mí me parece un poco como lo que decía Freud de la heterosexualidad, es ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó tanto en los trans como qué pasó en los cis? Sí, no es algo porque entonces volvemos a ese punto de, si los cisgéneros así nacieron, los trans se desviaron. Los heterosexuales así nacieron, los homosexuales se desviaron. No. O sea, desde la concepción de la pulsión es, no tiene objeto, o sea, no está un objeto predeterminado en la pulsión que pasó para que se ganchara con lo que fuera, ¿no? Y el sufrimiento luego que puede crear eso, ¿no? Leí hace poquito algo de McDougall que me llamó la atención, que decía que para nosotros, o sea, para nosotros los psicoanalistas, dice, la sexualidad de un analizante solo es un síntoma en la medida en el que el paciente la sufre. Sí y no. Vaya, sí, porque evidentemente va en función del sufrimiento del paciente, no que si yo considero que está correcto o no. Pero también hay que tomar en cuenta que a veces ese sufrimiento no es interior, sino es a partir de la interacción con los otros. Es como decir, yo primero me di cuenta que lo peor del mundo es ser homosexual y luego me doy cuenta que estoy ahí porque soy gay o porque soy lesbiano. Sí, pero entonces esto yo no quiero ser gay, yo no quiero ser homosexual. No aparece, no es un conflicto intrapsíquico, digamos. Sí, tiene que ver con el contexto social. ¿Sí? Por eso me va a desviar un poco el tema de la psiquiatría, por eso cuando el APA quita la homosexualidad del DSM-2, cuando aparece el DSM-3, no aparece la homosexualidad como categoría, pero aparece la homosexualidad egodistónica. Y entonces la homosexualidad no es trastorno. Pero si te causa conflicto la homosexualidad, entonces sí es trastorno. Pues claro que va a ser trastorno entonces, porque el contexto de todos lados es homofóbico y evidentemente me va a hacer conflicto. Entonces, es una tranza, ¿no? Por eso luego en los 80s, dos amigos míos, el doctor Luis Guillermo Juárez, que es médico, sexólogo, y Javier Lizárraga, que es un activista gay, antropólogo físico del INAH, dicen es que no es homosexualidad egodistónica, es sociodistónica, porque tiene que ver el conflicto con lo social. ¿Sí? Por eso es que ahora nos encontramos, por ejemplo, analizantes, adolescentes, jóvenes, con un sufrimiento mucho menor de su homosexualidad a los pacientes de 40 y tantos, 50 para arriba, porque lo vivieron de una manera muy distinta. Y si ellos hubieran ido a análisis a sus 20 años, iba a ser una manera bien distinta a cómo llegan ahora los chicos de, pues sí, soy gay, en mi casa saben, y pues lo dije desde los 16 o desde los 15, tengo novio, me quiero casar con él, o sea, lo viven de una manera mucho menos patológica, obviamente por el contexto que cambió. ¿Sí? Igual también el tema trans, vemos casos como Caitlyn Jenner, que es la padrastro, o no sé cómo decirlo. La mamá de las Kardashian. Es que no es la mamá.
No, ¿sí? pero... Porque la mamá es, porque Ajá. creo que ella se acomoda como papá, Papá. hasta donde entiendo, de las Jenner o padrastro de las Kardashian, pues fue a los 60 y tantos años cuando dicen, ¿sabe qué? Acá en México tenemos el caso de Felicia Garza, antes Felipe Gil, donde a los 70 y tantos años lo dice. Es que ¿por qué no lo dijeron antes? Pues no iban a decir en los 80, ni de chiste, los iban a meter al manicomio, ¿sí? Y por eso, como ahora hay mucho más apertura, ahora pueden los jóvenes o los adolescentes decirlo desde antes. Evidentemente, luego los psicólogos, los psicoanalistas, los mismos padres, caray, pues no se les, o en las mismas escuelas, no se están esperando todo esto. Y a quienes nos corresponde ahí trabajar con eso y entrarle, pues a nosotros. Que un Y, poco, o sea, perdón, Monse. solamente pongo como el comentario para hacer yo creo como el cierre de esa partecita, porque es totalmente lo que va mencionando Francisco. Dice, ¿y cómo abordar el sufrimiento de las personas de la comunidad LGBT más? Debido a toda la discriminación que viven, el miedo al trato, a la mirada de la sociedad, una sociedad que sigue sin tener las mejores condiciones para la diversidad. No sé qué ibas a comentar, Dan. Sobre todo, yo quería preguntar o comentar esta parte de si hay una apertura, pero también tengo la impresión, o por lo que veo, que sucede en nuestro contexto, hay como una contradicción porque parecería que también estamos viviendo como en una sociedad muy hipermoralizante, ¿no? De pronto hay una apertura y sí, como que sí acepto la diversidad, ¿no? Y no sé, como que está en boga o es cool, no sé, pero esta sociedad hipermoralizante al mismo tiempo genera mucha discriminación y todo este malestar que de los que hablan esta comunidad, ¿no? Yo lo pensaría así, no sé tú qué piensas. Pero ¿cómo lo pensarías esto hipermoralizante? Sí, que de pronto justo siguen pensando como que son raros o como que no hay que hacer, Ya. o como los niños, ¿no? No hay que ver esto, no hay que hablarles de esto todavía. Yo he escuchado así como, no hay que permitir que los niños vean esto porque no vaya a ser, ¿verdad? Que se contagien o qué va a pasar, ¿no? O sea, sí, en las escuelas, los papás, no sé, cosas así, ¿no? Sí, bueno, vaya, es que ahí sería un asunto simplemente de políticamente correcto, pero no es porque yo lo piense así. Por eso, un poco, por ejemplo, lo que hago en la materia que doy sobre diversidad sexual en la universidad donde doy clases, es, pues, obviamente con la materia no va a pasar, pero sí mi intento es abrir ciertos caminos para un posicionamiento interno diferente, para que pueda caber un cambio de discurso, pero primero que mi postura, no es porque yo decía, pues porque se les va a salir con un paciente o se les va a salir con una persona en la empresa, se van para psicología laboral o, sí, o sea, vaya, es más, es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo, porque incluso yo que tengo pues más de 15 años trabajando eso, de repente pienso algo y digo, ¿por qué estoy pensando en eso? O sea, el tema de la influencia de la cultura de nuestra propia homofobia y transfobia es muy fuerte, que es algo de poco a poquito se va, y luego aparece presentaciones nuevas de género y bueno, y a ver cómo le entro, ¿no? Y entonces ahora con los géneros no binarios, y a ver cómo le entro y cómo lo voy construyendo bajo la marcha. Pero sí es cierto, o sea, sí podemos encontrar sectores muy conservadores, sectores donde aparentemente hay una apertura cuando internamente no es así, y otras personas que sí, efectivamente están mucho más abiertos y mucho más tranquilos en el tema. Las generaciones nuevas van empujando y una vez, hace muchos años, yo trabajaba en el DIF y se me acercó una mujer policía y entonces estaba un poco preocupada porque era pareja de otra mujer y le acababan de decir al hijo de su pareja que eran pareja, ¿no? Entonces yo la paso y bueno, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que le acabamos de decir al niño que somos pareja y
le dice, bueno, oye, te queremos decir algo, fulanito, que tu mamá y yo somos pareja. Y el niño, tenía un niño 7, 9 años, una cosa así. Y el niño, ok, pero sí sabes cómo. Y el niño, pues sí, pues como un hombre y una mujer. Y ella, sí, pero somos dos mujeres. Estoy hablando de el 2000, ¿qué será? 2001, 2002, antes de todo el auge de los matrimonios igualitarios en México. Y entonces le dice el niño, a ver, pero si ustedes se quieren y me quieren a mí, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Y entonces le decía, pues creo que está claro para el niño cómo está la cosa, ¿no? Es más el asunto de los adultos de cómo vamos a entender todo esto, ¿no? Que es un poco luego el trabajo que tenemos que ir escuchando con los papás de estos chicos trans, no binarios, gays, lesbianas, de bueno, un encontronazo de generaciones también muy distinto, ¿sí? Claro, totalmente. Un poco Eh, incluso yo me quedaba pensando todo el tiempo en lo que decías de Joyce McDougall, ¿no? O sea, los casos que ella luego pone, por lo Ujú. regular pone el acento como en la traba de la escucha de uno, ¿no? Lo no analizado Sí, de uno, que es lo que sí. interfiere totalmente e impide que incluso se le vea y se le escuche al paciente de manera diferente. Ujú. Incluso como diría Bio, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a escuchar el hecho seleccionado que nos dice en el discurso por uno estar tratando de resistirse todo el tiempo a lo que se está Y, ahí y, identificando. y estos temas, un poco como lo que es el principio, así como Freud proponía que el psicoanálisis era un tema, era algo que producía mucha resistencia. La diversidad sexual está en la misma línea, totalmente. O sea, produce mucha resistencia, angustia mucho escuchar eso. Por eso tendremos que estar tranquilos nosotros para poder escuchar todo lo que implica, porque es un tema de verdad muy vasto, súper vasto. ¿Sí? Desde la homoparentalidad, las transparentalidades, las infancias trans, el tema de las cirugías con las personas transgéneros que se quieren hacer cirugías o procesos hormonales, lo que pasa de discriminación las personas gay, las relaciones entre chicas lesbianas, es amplísimo, ¿no? Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que era un campo virgen, o sea, que no había muchos autores, entre que no había muchos autores y entre pues que también no me alcanzaba la vida por irlos conociendo todos y ahora ya enrolado pues sí me va apareciendo uno que otro, ¿no? O sea, y pues el chiste es como seguir la pista y vas encontrando referencias con uno y con otro. Sí, claro, sobre todo porque es un tema muy, como tú dices, ¿no? Muy poco en la cuestión de apertura en la investigación, ¿no? Uh Y -huh. por otra parte, esto que tú mencionabas, como el psicoanálisis, de las cosas tan maravillosas que tiene entre muchas, es cómo se ayuda muchísimo de las otras ciencias sociales, ¿no? Y cómo son súper importantes para que crezcamos nosotros como ciencia, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Ese apoyo de todo esto que mencionas de la antropología, de la filosofía, que nos ayuda a pensar y justo abrir nuestra perspectiva, nuestro panorama y nuestra comprensión, ¿no? Uh -huh. De este tema en específico que estamos hablando ahora, ¿no? No estoy tan seguro que el psicoanálisis por sí mismo, pero sí creo que los psicoanalistas tendrían que hacer esa intersección para no estar nada más en como lo mismo de lo intrapsíquico y que es muy importante evidentemente, pero sí más bien es como una voluntad propia de ir a la historia, de ir a la antropología, de que dicen las militancias, de leer. Ahí sí hay muchísimo material. Sí, ahí Claro. con psicoanálisis podemos encontrar un poquito más seleccionado, pero si nos vamos a otras cosas, a leer, por ejemplo, a mí me gusta mucho Didier Eribon, que es antipsicoanalítico, pero es buenísimo. Sí, y no tenemos que leer nada más a los que están súper de acuerdo con el psicoanálisis, como quieramos aprender algo. Sí, franceses, españoles, argentinos, hay Sí. mexicanos, hay mucha producción bien interesante y la verdad nos va ampliando el panorama también, no solamente como desde la historia del individuo que tenemos aquí, del sujeto que tenemos aquí, sino también la historia en general y entender por qué
pensamos esta sexualidad y estos cuerpos y estos géneros desde donde los pensamos. Sí, por eso yo hablaba un poco de esta historia, de este paradigma religioso donde se ve como pecado y luego paradigma legal que se ve como delito, este paradigma médico-psiquiátrico que se ve como enfermedad. Pues decir, ok, seguimos en la misma línea de que lo que no lleva a la reproducción es perversión. Hasta hace poquito que ya se ha intentado romper eso, porque luego, para que aquí a que baje el pueblo, pues tarda un rato, ¿no? Sí, totalmente. Y cómo ver cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo podemos irlo comprendiendo, porque además, digo, no sé, pensándolo desde un punto de vista histórico, ¿no? Como tú decías al principio, no es que primero fue patológico y luego cambió, ¿no? Sino, no sé, yo pensaba desde los griegos. En los griegos no era patológico y era perfectamente aceptable, por ejemplo, y era normal, ¿no? Y después va Sí, cambiando, ¿no? pero fíjate también, en los griegos, sí y no, porque lo que era aceptado era la pederastía. O sea, el punto era un adulto con un adolescente, no un niño, en una relación de educación y de enseñarle cómo ser un ciudadano de la polis y la casa, pero no eran dos hombres. O sea, dos hombres adultos no pueden tener una relación. O cuando ese adolescente ya no era imberbe y le salía barba, ya no pueden seguir con esa relación. O el adulto era el que penetraba al adolescente, no al revés. O sea, así como quiera tenía o los hombres femeninos eran súper repudiados. O sea, este asunto de los griegos y la homosexualidad súper abierto no es así como regularmente se piensa. Sí tenía sus lineamientos misóginos, pensándolo un poco como en el tema hacia lo femenino de rechazo. ¿Sí? Ya. Entonces, han sido configuraciones diferentes. Nuestra referencia, evidentemente más próxima, pues es siglo XIX, el discurso médico, las aportaciones de Ulrich, de Magnus Hirschfeld, de Krafft-Ebing, que los tenemos arrastrando todavía, porque Freud se sostiene ahí y a la vez se diferencia. Sí, a la vez habla fíjense, por ejemplo, este tema de cuando Freud empieza a hablar de la pulsión de autoconservación y la pulsión sexual, es algo que ya lo había dicho, me parece que Richard von Krafft-Ebing, nada más que decía instinto de observación, de autoconservación e instinto de sexualidad. Y entonces estos instintos podían incrementarse, reducirse o pervertirse. Y entonces, por ejemplo, autoconservación, el hambre, podía aumentarse, los atracones, podía disminuirse la anorexia, o podía pervertirse, comer arañas y sapos. Y la sexualidad podía aumentarse, las ninfómanas, podía bajar, o sea, podía disminuirse la sexualidad, o podía pervertirse la homosexualidad. O sea, pero como hablar de dos tipos de instintos de autoconservación y de sexualidad, pues ya era anterior a Freud. Sí, o sea, Freud sí se puede tener, o lo que ahorita decía, por eso Freud habla de inversión, porque ya habían hablado de inversión antes Havelock Ellis, y hablaba de los invertidos, y luego pues le llega el otro término de Kerveni, que en 1869 acuña el término homosexualidad, y luego le llegó, ¿sí? Por ahí Daniela, no sé qué pasó. Bueno, apagó su cámara de momento. Pero bueno, yo creo que es un tema que da para un montón. Incluso aquí salió una como pregunta, digamos, ahí en el en vivo, que bueno, creo que daría para otra charla, Francisco, pero dice, hablen del manejo de la identidad sexual con los niños. Pues sí. Bueno, pero también ¿qué entienden por identidad sexual? ¿Como identidad de género? ¿O como identidad de Solamente qué? ahí menciona manejo de la identidad sexual, solamente lo dejan ahí y no ponen, digamos, otro comentario. Solamente Fíjate, así dice, hablen del manejo de la identidad sexual con los niños. Pues vaya, es que no sé a qué se refiere, pero al menos para mí es como uno va escuchando y pues no es que uno lo vaya a hacer
ni cisgénero ni transgénero, sino va acompañando, va entendiendo ciertas cosas para que finalmente, yo lo pensaría más como el adolescente se vaya acomodando en la identidad con la que se sienta más a gusto, no en el sentido voluntario de yo elijo esta, sino, vaya, a mí me han tocado de repente pacientes que llegan como no binarios y se terminan acomodando como trans, y ahí se acomoda todo, ¿no? Con esto, obviamente, no estoy diciendo que sea que los géneros no binarios sean una transición o una etapa, porque es más al revés, hay gente que llega como trans y se acomoda mejor como un género no binario. Sí, con los niños obviamente está en construcción su subjetividad, uno pues tendría que escuchar ciertas cosas. Yo lo pensaba un poco por lo que aquí leo de una pregunta que dice, ¿cómo acompañar en el desarrollo de alguien pequeño de edad que se considera bisexual y aún no ha experimentado en relaciones? Una es que no sé a qué se refieren con pequeño de edad. Lo que yo diría es, pues la gran mayoría de las personas ya sabe lo que les gusta, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, aún antes de tener una actividad sexual activa. Sí, pero otra vez, cuando se salen de la norma es cuando lo cuestionamos. Como en el ejemplo que decía ahorita, el chavito adolescente que llega y tiene novia y no lo cuestionó, decimos, ¿y estás seguro que te gustan las mujeres? Y no has pensado pero nunca has tenido relaciones con una, ¿por qué no experimentas con los dos a ver cuál? Claro que no lo dices, pero si dice, me gusta mi compañerito del salón, ahí sí lo cuestionas, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estar nosotros un poco advertidos de que no se nos cuele eso. Que la cuestión es el acompañamiento, ¿no? O sea, cómo se va a acompañar desde un lugar que ustedes mencionaban, creo que bastante bien, de no quedar como remitidos y encuadrados a una sola singularidad, ¿no? O sea, pensar que hay pluralidad y que el devenir y la identidad es una construcción. O sea, que no es que quede inamovible desde el inicio, creo que eso puede dar también para poder explorar y quedarse con una escucha flotante, ¿no? Más que nada que no limite, que no sesgue. Ajá, así es. Por ahí ya regresó Daniela. Me sacó el internet, pero ya estoy acá. Sí, creo que la importancia que esto decía Francisco, ¿no? O sea, recordar como la singularidad y que, bueno, pues el psicoanálisis es la ciencia del caso por caso, ¿no? Entonces, esta escucha, esta manera de nosotros tener otra posición, ¿no? No la posición común, digamos, ¿no? O sea, quitar todos estos prejuicios, como nos dice, ¿no? Sin bio, ¿no? Sin memoria, sin deseo y esta escucha permanente, ¿no? Creo que es como lo más importante. No sé, creo que están hablando un poco de eso, me desconecté, no sé. Sí. Aquí las cosas de la tecnología que de repente nos sacan, nos desconectan y creo pero que lo podríamos. Pero a la vez nos permite estar aquí y nos Es permite fabuloso. estar en comunicación y que varias personas de muchos lados nos estén escuchando. Y pues bueno, no sé si quieran ir haciendo algunos comentarios para que podamos ir dando un poco de cierre, ¿no? Francisco, no sé si quieras, ¿no? Decir Bueno, ahí yo lo que quería hacer como cierre, antes de lo que les comenté de que quería dar unos anuncios, es lo que siempre yo ando pidiendo cuando un tema me interesa. Entonces, a la gente que le interesa voy a hacer algunas recomendaciones, géneros, placeres, cuerpos, de Tamiya Yuch, que lo comenté hace ratito. Igual, psicoanálisis hibridez, de Tamiya Yuch. Psicoanálisis para todes, de Débora Tajer. La diferencia sexual en debate, de Leticia Glosser Fiorini. Edipo Gay, de Jorge Reiter. Queer, psicoanálisis, de Fabrice Bourlet, que ustedes lo van a tener, igual que a Jorge Reiter, ¿verdad? Y Transgender Psicoanálisis, de Patricia Gerovici, más o menos los que tenía a la mano para la gente que esté interesada en estos temas, pues pueda tener ahí algo para leer. Pues fabuloso, no sé, Daniela, si quieras comentar algo por ahí. Pues
cierre. No, muchas gracias por todas estas recomendaciones bibliográficas, ¿no? Sobre todo muy, muy agradecida y contenta de que hayas estado aquí. Ojalá puedas aceptar después otra invitación, ¿no? O sea, hacer como una saga de este tema, ¿no? Tan importante, yo creo que es, y tan necesario, ¿no? Y tan actual. Pues agradecerte, qué rica plática, y bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues, Igual, si alguien también, voy a dejar aquí mi correo, por favor. fco.ang, o búsquenme por redes sociales Francisco Anguiano Castillo, porque estoy viendo que si podíamos publicar los libros en la página, igual que me busquen en redes sociales y cualquier Sí, duda, pregunta del libro, pues ahí lo tienen. Y también los padrísimo. quería invitar a unos eventos, también por si les interesa. El comité de Déjame. la IPA, el Ujú. comité de la IPA, el comité de diversidad sexual de la IPA va a tener próximamente un evento que se va a llamar Tecnomorfismos. El del 2019 se llamó Polimorfismos, que es el que les platicé hace rato. Entonces, por si les interesa, ahí está, ahí está. Que bueno, han estado trabajando estos temas. Igual si quieren información o algo, yo les puedo pasar el póster sobre psicoanálisis y esos temas de diversidad sexual. Y el otro va a ser un curso sobre, que no tiene que ver con psicoanálisis, pero sí tiene que ver con diversidad sexual, que es sobre la historia de la diversidad sexual en Occidente, con un maestrazo, amigo, Juan Carlos Hernández Meijueiro, que es un historiador y que también a mí me ha ayudado mucho porque es la perspectiva externa, no solamente lo que decía ahorita de la historia del sujeto, sino a mí lo que me sucede mucho con él es cuando lo escucho, me caen muchos 20 decir, claro, pero a través de no mi microhistoria, sino de la historia en general, ¿no? Entonces también para quien esté interesado, interesade en el curso, pues me puede buscar en redes sociales, o en mi correo y ahí les damos información. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y por prestar también su tiempo para hablar de estos temas tan importantes. Vamos a dejar, es que estoy intentando compartir acá la pantalla porque se me desactivó por acá de repente la computadora y de repente todo se ¿Ah? empezó a desconectar. Entonces, voy a dejar los pósters por ahí también pegados Mm, en el evento, ¿no? Para que ok. puedan ustedes visitar. Y pues bueno, vamos a ir terminando un poco. Me da mucha felicidad que nos puedas acompañar. Creo que lo que dice Daniela es sumamente importante, que nos puedas llegar a acompañar en otro evento. Principalmente creo que eso sería algo excepcional. Y pues bueno, a mí me gustaría poder invitarlos a todos, ¿no? Estamos tomando un poco este camino ya de la sexualidad. Vamos a tener nuestra jornada el 19, 20 y 21 de agosto. ¿No? Aquí en Clínica Psicoanalítica vamos a tener invitados extranjeros, vamos a tener invitados de Francia, vamos a tener de Argentina y pues bueno, creo que va a ser algo muy lindo para todos. Nos va a dar mucho gusto que nos acompañen. Van a estar Luis Hornstein, va a estar Jorge Ritter, va a estar Fabrice Borlos. Vamos a tener la presentación del libro. Y bueno, ¿quién mejor que también Fernanda Magallanes, que nos va a ayudar a seguir construyendo todos estos temas tan importantes sobre la Ujú. sexualidad? No solo creo yo que es tiempos modernos, sino creo que también es una manera de actualizar y de poder pensar desde otra, ¿no? Desde, digamos, otra lupa para poder agregar a esta escucha, ¿no? Para que no solamente se nos haga solamente la idea del Edipo que se viene manejando de complejo nuclear desde los inicios con Freud, sino poder darle espacio a nuevas lecturas para escuchar a pacientes que hoy están, que hoy nos encontramos con la infancia, la adolescencia y los adultos. Entonces, los invitamos a que puedan hacer su registro, ya están las inscripciones abiertas, esperamos que nos puedan acompañar, ya pueden ahí accesar incluso al programa, ya tenemos, digamos, los horarios organizados y pues bueno,
Agradecemos infinitamente a Daniela, te agradecemos muchísimo, Francisco. Voy a colocar, porque ahorita ya ¿no? me salí, entré 2, 3 veces y ya no pude más que compartirlo de tecnomorfismos, pero voy a compartirles también ahí el otro que era sobre historia que nos está ofreciendo Francisco, que es un curso creo que también bastante bueno para ampliar, ¿no? Para ampliar el contenido y los contenidos. Entonces, les agradezco mucho hoy. Esperamos, como dice Daniela, que podamos continuar. Yo sé que por ahí a lo mejor de repente los tiempos son complicados, pero esperamos que no podamos darle un poquito ahí en un ratito, otro espacio que puedas estar acá con nosotros en un café con Freud. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Montserrat. Muchas gracias a todos. Estamos dentro de 15 días nuevamente. Dentro de 15 días estamos con Elena Bravo. Nos va a acompañar a presentar su libro. Y pues bueno, los esperamos aquí de nuevo a las 6 en punto en un café con Freud. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo.